Bienvenido a nuestro encuentro número 1 de tolerancias dimensionales. La cantidad total que puede variar una dimensión no es más que la diferencia entre su límite superior y el límite inferior de esta. Este valor, eso es lo que conocemos como tolerancia, lo que podemos de la media y hacia la parte superior, lo permitido, o hacia la parte inferior. Acá tenemos en la figura un eje donde tiene representado el trabajo o las acometidas o los aspectos que estamos resaltando para su proceso de fabricación. Acá vemos su agujero y cómo tenemos las limitaciones entre un punto y otro, un aspecto y otro, los diámetros interiores, exteriores máximos, como se aprecia acá, en el cachurado que estoy colocando. En tal sentido, debido a que es imposible hacer todo a un tamaño exacto por limitaciones tecnológicas, físicas, de herramientas o de equipo, entonces se utilizan las tolerancias. Estas tolerancias son las que se muestran o se detallan en los planos del proceso de fabricación de una pieza. La tolerancia no es más que un rango numérico asignada a las dimensiones de una pieza, que indica cuánto puede desviarse en su proceso de fabricación hacia su límite superior o hacia su límite inferior. Esto en relación con su característica nominal y sin embargo teniendo esa tolerancia desviándose de su condición nominal es aceptable, está en óptimas condiciones para el proceso de fabricación. Eso es debido a que las máquinas y herramientas de fabricación no son exactas en el proceso como tal, por diferentes causas, motivos o características. Cada vez a través de la aplicación de la tecnología y el avance de la misma, en el mercado se consigue máquinas y herramientas de mayor exactitud, más sin embargo, si la compramos, esa mayor exactitud era con respecto a los modelos anteriores, pero no es que es una exactitud absoluta, no es cero absoluto, no tiene desviación. No. Son condiciones físicas, la temperatura de trabajo, la velocidad de trabajo, la temperatura atmosférica, la humedad relativa del ambiente, todos son factores que influyen. La capacidad del operario, si el equipo es operado de manera manual o es de manera robotizada. Entonces, la velocidad de respuesta de los actuadores, el control, el set point, todos estos aspectos que estoy mencionando inciden en la exactitud. Por lo tanto, una pieza a construir debe tener siempre una tolerancia, que es ese rango que le permite estar dentro del estándar nominal de producción.
Acá mostramos algunas definiciones básicas de la terminología a utilizar. Tamaño nominal, dimensión ideal a que debe de estar construido un componente. Su desviación inferior es la diferencia entre el tamaño mínimo del componente de una pieza y su tamaño básico o tamaño nominal. La desviación superior, misma analogía de la inferior, pero hacia la cota superior del tamaño nominal. Y la banda de tolerancia no es más que el rango entre los límites superior e inferior. Áreas de aplicaciones, ingeniería, biomecánica, entre otras. Fíjense que estamos diciendo que ingeniería es amplia, abarca todas las ramas de la ingeniería. Y haciendo énfasis en la biomecánica, que es la articulación de la mecánica con los componentes que ayuda al ser humano a llevar una vida más normal con respecto a pérdidas de ciertos movilidad o de ciertos miembros de movilidad. Esto lo habíamos definido de alguna manera amplia en las láminas anteriores. Tipos de tolerancia. Hay de dos tipos, las unilaterales o las bilaterales. Es una o la otra, no simultáneamente para una pieza. O es una o es la otra. Por eso es que dice acá unilateral o bilateral. Entonces, una tolerancia unilateral es cuando se permite en un lado del tamaño nominal. Por ejemplo, fíjense, tenemos acá 30, tenemos la desviación hacia arriba, hacia el límite superior no existe, no está permitido porque es 0.000. Más sin embargo, tenemos permitido hacia la banda inferior 0.03. Si es milímetros, podemos tener entonces hacia la banda inferior 30, pero con una diferencia que 30 es la nominal, 30 es la nominal, una diferencia negativa hacia abajo, es decir, que no llega a los 30, que por 0.03 llegue a los 30 milímetros. Exacto. Pero mayor de eso no se permite. ¿Por qué? Por diseño, por cuestión de fabricación, por aplicaciones, por funcionamiento. Si vemos cómo quedaría la representación gráfica, nótese que tenemos el valor, ya no es de 30, otro valor, y solamente tiene desviación mostrada hacia el límite inferior. Hacia su límite inferior. Estamos hablando de condiciones métricas. La bilateral, entonces, fíjense que me corresponde, me da, tomando el mismo ejemplo anterior, de 30 milímetros, pero tenemos condición hacia arriba y condición inferior. Es decir, tenemos tolerancia, en total nuestra tolerancia es 0.06, porque tenemos permitida una desviación hacia su límite inferior y a su límite superior. Entonces se nos está ampliando ese rango, esa banda de tolerancia. Podemos hacer más hacia arriba, utilizarlo hacia su límite superior o hacia su límite inferior. Acá vemos entonces cómo sería la representación en la métrica de la condición. En este caso nos permite hacia arriba 0.02, pero hacia abajo 0.01.
Y la desviación, estamos hablando que sería de 0.03. En este caso tenemos, en la otra, tenemos 0.05 y 0.03. La banda se nos amplía a 0.08. En función de lo visto en la lámina anterior, entonces tenemos los temas relacionados con las tolerancias, la zona de tolerancia. ¿Cuál es esa banda? La zona de tolerancia es la banda. ¿Sí? Se refiere entonces entre los tamaños del límite máximo y mínimo. Fíjense que acá tenemos nuestra imagen, nuestra referencia y nuestra nominal de 0.06 milímetros lo tenemos hacia la parte superior, inferior de menos 0.05, límite inferior, y superior 0.01, que sería la tolerancia total. La banda es de 0.06. Entonces, esa banda me está dando entre el superior, esta es la parte superior, esta es la parte inferior. Y este señor que nos tengo acá es la famosa banda o zona de tolerancia, nuestro rango, nuestra banda, nuestra zona de tolerancia. Entonces, estamos viendo que la diferencia máxima es de 0.06. La desviación no es más que ese término que se refiere a la diferencia algebraica entre el tamaño real y el límite del tamaño que debiera obtener la pieza en función del tamaño básico. Ampliando un poco más, acá tenemos esta sección que tiene un diámetro de 10, pero hacia la parte superior tiene de 0.010 y inferior 0.50. Es decir, que él va con una tolerancia y una tendencia a ajuste de preferencia. Bien, entonces acá tenemos que la desviación inferior es 0.05, la superior es de 0.1, la diferencia, la desviación fundamental es de 0.01 y la tolerancia es de 0.06, que será la sumatoria 0.05 más 0.01. Viendo acá, observamos nuestra zona de tolerancia, donde tenemos que el rango es de 0.06, que es este señor que tenemos acá representado, y lo mínimo es 0.05, sería de 9.95, la nominal sería 10, y sería acá, y la máxima sería 10.01. En este orden sería la tolerancia para dicha pieza, donde lo que está achurado acá o resaltado es la zona de tolerancia.
tanto inferior como superior. Cabe destacar que las medidas están en milímetros. Tolerancias dimensionales. Las dimensiones con las que debe ser señalada, mostrada el plano de una pieza para su construcción. El ajuste, ¿qué entendemos por ajuste? Es el grado de tensión, holgura, es decir, aprete, que entre con aprete el eje o la pieza en el eje, o que entre con holgura, con suavidad, entre dos partes acopladas, dependiendo de quiénes, los límites reales. Los límites sabemos que tenemos el límite superior y el límite inferior. Que todo esto es nuestra tolerancia. Entonces tenemos tres tipos de ajuste: con holgura o de holgura, ajuste de interferencia y ajuste de transición. Holgura, que entra suave con un cierto espacio entre los acoples, no se le aplica mucha presión o mucha fuerza para el acople entre ellos. La interferencia es que genere cierta interferencia, hay que darle con cierta, aplicarle cierta cantidad de fuerza para que pueda acoplar, pueda unirse o acoplar uno con respecto a otro. Y la transición entre un momento de que se le aplica fuerza y luego pasa libre, o viceversa, entra libre y después se le aplica fuerza. En la mayoría de los casos, en la primera sección entra con holgura y luego entra, hay que aplicar la fuerza porque viene ajuste. Entonces es una transición entre una etapa y otra. Ampliando lo que habíamos indicado anteriormente, veamos aquí nuestro diagrama o nuestra imagen, donde tenemos un cojinete, un elemento de sacrificio, un buje, una película lubricante para generar la fricción y el árbol o de vista de frente. La vista lateral, esta es vista de frente, esta es mi vista lateral. Observamos, entonces aquí tenemos la parte del cojinete, tenemos el buje, tenemos la película y tenemos el eje. Bien, entonces, acá tenemos la referencia, el eje, cuando entra
con holgura o espacio. Fíjense, este es el eje y pasa acá. Tenemos esta holgura. Esto está magnificado. Luego la transición, de un pequeño ajuste, como estaba explicando, y la interferencia que el ajuste es mayor. Este es el caso de ser el eje pasar por el buje o caso contrario. Uno es lo que conocemos como la parte macho o luego la parte hembra. El que penetra, el que entra y el que ajusta. La tolerancia está representada o está normalizada a través de la norma que las agrupa, que es la norma ISO, que es la Organización Internacional de Normalización. Es una federación mundial de organismos nacionales de cada país, la cual se pliega o se unen a una misma norma para estandarizarlo. Es decir, que la misma norma en Venezuela aplicada que en los Estados Unidos, que en Rusia, que en Alemania, que en China, que en Argentina, porque se habla el mismo lenguaje. Se conoce en el campo de la ingeniería como las normas ISO internacionales, es decir, se utiliza en todos los continentes, es aplicable para evitar las confusiones y ser claro y preciso en cuanto materia sea requeridas las tolerancias. Acá hemos visto representaciones en dos dimensiones, X, Y, pero también puede haber representaciones en tres dimensiones en su isometría, para ver la perspectiva de la pieza como sería el modelado. Pero tradicionalmente los fabricantes de piezas saben trabajar, saben manejar la información en planos X, Y. Básicamente porque ya es cuestión de hábitos, costumbre. Simplemente hay que especificar, hay que ser claro cuál es la tolerancia que ese operario de esa máquina, de herramienta, va a ajustarse para realizar la construcción de una pieza. Así que esas tolerancias son las que garantizan el buen funcionamiento de las piezas en su punto de ensamble, en el componente, sea estático o dinámico. Ese aspecto son fundamentales. De allí la importancia, la relevancia de las normas, de estandarizarlas, de agrupar y estandarizar, hablo el mismo lenguaje en función de la vitalidad que tiene las tolerancias. Si las tolerancias, cada quien hiciera una pieza única y no se puede producir en serie. Entonces ya para el aspecto industrial no es, no sería válido.
Gracias por su atención.